Hermanos, qué bueno es estar aquí hoy, bendito sea Dios. He estado viajando y quiero al final hablarles un poquito de mis viajes y qué hay, dónde estoy, para dónde voy y que sepan. Hermanos, ¿alguien puesto esta agua para mí? ¿Sí? Qué generoso. Ay, gracias, hermanos, miren. No solo agua, sino mucha agua. Gracias por eso. Gloria a Dios. Lo agradezco muchísimo. Lo voy a aprovechar porque la necesito. Por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 14. Continuamos con nuestra exposición de Lucas y específicamente el Señor Jesucristo, aquí donde Él define a sus discípulos y lo hace de una manera negativa, en el sentido, dice, no puede ser mi discípulo. Y yo creo que todos nosotros tenemos que prestarle atención a estas palabras para identificar dónde estamos. ¿Dónde estamos? Dice Mateo 7:21 de que en aquel día, el último día del juicio, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Él le dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y ustedes y yo somos testigos de cuántas personas a veces hay en las iglesias, y miren, y pueden ser líderes, pero no son cristianos. ¿Y cuántas personas dicen que son cristianos, pero sus hechos lo niegan? Y es que en esencia, en su corazón, no ha habido una renovación, una gracia transformadora, un nuevo nacimiento. Y tristemente usted se encuentra personas dentro de la iglesia que no son discípulos de Cristo. Yo sé que esto es duro, pero es necesario que nosotros seamos honestos y evaluemos nuestro corazón. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué somos? ¿Qué hay? ¿Se pudo poner? Gracias. Noten ahora lo que el Señor Jesucristo dice. En Lucas 14, voy a leer del 25 al 35, y le suplico su oración y que me ayuden pidiéndole a Dios especial gracia al exponer aquí su bendita y santa palabra. Lucas, busquen en sus Biblias, por favor, Lucas capítulo 14, los versículos que van del 25 al 35. Hermanos, tengo parte de mis notas aquí en el celular, hermanos, y tengo que ponerla aquí. Tengo que ponerlo. Ok, ahora sí. Lucas capítulo 14 del 25 al 35. Voy a leer lo que aquí dice la palabra de nuestro buen Dios. Grandes multitudes iban con él, y se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10,000 al encuentro del que viene con 20,000. De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para abono, por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, qué maravillosa es tu palabra, aunque a veces al leerla rápido puede que hayan cosas difíciles de entender. Pero gracias por aquellos hombres que nos han precedido y que han podido poner en orden tu palabra, ciertas cosas para entenderla. Y gracias por tu espíritu y porque
tu revelación no es solo un pasaje, sino muchos pasajes, podemos entender el sentido y la importancia de esto. Ayuda a tu siervo en su gran debilidad, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Desgraciadamente, algunas personas piensan en la Biblia y ven en ella contradicciones. Y este pasaje en particular tiene una porción que si usted no lo lee cuidadosamente, usted va a decir, aquí hay un problema. El Señor Jesucristo está con multitudes que vienen con Él. Mire lo que dice el versículo 25. Grandes multitudes, cientos, miles, iban con Él. Y es interesante que nosotros, lo querramos o no, somos atraídos por las multitudes. Donde hay mucha gente, eso llama la atención. ¿Qué está pasando? O es bueno o es malo, pero ¿qué pasa? Algo había con el Señor Jesús que contagiaba a la gente. Muchos iban ahí por ir. Muchos iban porque veían el movimiento. Ahora es interesante que el Señor iba en una dirección. Mire cómo dice, grandes multitudes iban con Él. ¿Para dónde iba Él? Algunos capítulos anteriores leemos que Él iba para Jerusalén. Y Él iba a Jerusalén a morir. Y en el camino a Jerusalén es que suceden estas cosas. Por lo que es importante que entienda esto. Jesús iba a morir y eso significa que la salvación siempre es por la fe en la muerte de Jesucristo, la vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz y la esperanza de la resurrección. La fe es en Él. Y lo que aquí se dice que hay que hacer o lo que cuesta para ser un verdadero cristiano no significa que haciendo esto usted es salvo. No, usted es salvo creyendo en la muerte de Cristo. Hágame el favor, como siempre le pido, dígale al lado, la salvación es por la fe en Cristo. Es por la fe en Cristo. No es por nada que yo haga, no es por nada que yo me gane. Es por la fe en Cristo. Pero al mismo tiempo, nosotros leemos aquí que el Señor Jesucristo hace algo impresionante. Dice, multitudes iban con Él y Él se volvió. Y la idea es que Él se detuvo y se dirigió a las multitudes. Y aquí tenemos que ver el corazón del Señor Jesús. No la maldad, no hay maldad en Él, pero su corazón sabio, cuidadoso, dirigiéndose a la multitud con una palabra de advertencia. Porque en ese grupo habían cristianos y cristinos, para decirlo de esa manera. Y Él, preocupado por los cristinos, les dice lo que ven aquí. Si alguno viene a mí y no aborrece, déjeme para mí ahí. ¿Acaso Dios no nos manda a amar aún a nuestros enemigos? ¿Acaso el odio no es algo que Dios condena y que no debe haber en nuestro corazón odio para nadie? Dígame sí o no. Eso es claro por la Escritura. Por lo tanto, aquí comienza él a decir algo que debe inquietar a cualquiera. Si no aborrece. Por otro lado, ¿acaso la fe no es la predicación de la vida eterna en Jesucristo? El versículo 27 vuelve y dice, cualquiera que no toma su propia cruz. La cruz era un símbolo de muerte. Y él está hablando aquí de que uno tiene que procurar ir en un camino de sacrificio parecido al que va a ser crucificado. De hecho, el versículo 33 dice, así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. En otras palabras, aquí hay un llamado a una disposición de corazón radical. Oigan otra vez, aquí hay un llamado a una determinación radical que va a definir a los verdaderos discípulos. Todo lo que vemos aquí concluye con lo que leemos 3 veces. Versículo 26, al final. No puede ser mi discípulo. Versículo 27 al final. No puede ser mi discípulo. Versículo 33 al final. No puede ser mi discípulo. Miren qué pasa. Jesús va caminando
y la multitud viene detrás de él, como hacían los discípulos, seguían al maestro. Y él les dice, un momentito, señores, siguiéndome, no piensen que por estar entre la multitud, por venir detrás de mí, ya por eso son discípulos. No, usted quiere ser discípulo mío, he aquí lo primero: aborrezca a su padre, a su madre, a su hermano. 2, lleve su cruz, renuncia a todo lo que tiene. Es probable que algunos en ese momento dieran media vuelta y se fueran. Y a mí me fascina que el Señor Jesucristo no andaba buscando llenar la iglesia. Es bueno que la iglesia tenga mucha gente, amén. Oh, hermanos, yo anhelo el día que este edificio aquí no quepamos. Pero lo más importante no es que haya mucha gente y muchos cristianos, sino que verdaderamente hayan cristianos. Eso es lo importante. Mi mayor interés no es que hayan personas que vengan a oír y que vengan porque otro lo invita simplemente sin estar pensando en su verdadera relación con Dios. Ahora bien, aquí nosotros debemos entender que la palabra discípulo no se refiere a un seguidor solamente, aunque es la definición, sino a un verdadero cristiano. Cuando en Mateo 28, la gran comisión, el Señor dice, id y haced discípulos, está hablando de hacer verdaderos cristianos. Aquí lo que se está hablando es de un verdadero hijo de Dios, heredero de la vida eterna. De paso, nosotros leemos en las Escrituras, en Hechos capítulo 11, específicamente en el versículo 26, oiga ahora, ¿cuándo fue la primera vez que los discípulos fueron llamados cristianos? Porque el nombre cristiano era un nombre despectivo. Y dice Hechos 11:26, sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ahora mire, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. A partir de ahí, los discípulos fueron llamados cristianos. Por lo que Jesús lo que está diciendo es esto. Mira, no solo porque la persona esté donde esté la multitud que va con Cristo, es un verdadero cristiano. No solamente porque está aquí y parece parte del grupo, es cristiano. De hecho, desgraciadamente, hermanos, esa multitud probablemente estaban entre los que gritaron, crucifíquenlo. Entonces, la pregunta aquí es esta ahora, yo creo que todos tenemos que hacer. Ven acá, ¿qué distingue un verdadero discípulo? Y yo espero que usted diga, yo quiero ser un verdadero discípulo. Porque de lo contrario usted está perdiendo su tiempo, su vida. Usted va a perderse si no es un verdadero discípulo. ¿Qué es un verdadero discípulo? Para mí esto no es un juego, hermanos. Esto es muy serio. ¿Qué es un verdadero discípulo? ¿Cuántas personas profesan la fe pero no viven a la altura de la fe? ¿Cuántas personas verdaderamente dicen que son cristianos, que conocen a Dios, que creen en Dios, pero su vida es muy, muy diferente a lo que distingue a los verdaderos hijos de Dios? Estando en Cuba, y yo llegaba de un sitio a otro, quien nos estaba acompañando me dio un consejo sabio. Para fines de cuidado me dijo lo siguiente: pastor, venga con nosotros donde quiera que vayamos, pero no hable una palabra. ¿Por qué? Porque cuando lo vean cree que es cubano, pero desde que habla saben que no es cubano. Entonces miren ahora, hay personas que parecen cristianos hasta que hablan, hasta que actúan. Inmediatamente usted dice, aquí hay un diablito disfrazado. Este parece una cosa, pero es otra. Y qué triste sería que eso me lo digan en la última hora cuando ya yo haya muerto sin esperanza. Jesús fue honesto. Y él se volvió a la gente y le dijo, miren, un momentito, miren lo que son los verdaderos discípulos. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo veamos ahora. Todo se resume en el versículo 33. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a lo primero que él manda. Primero, renunciar
a aquellas relaciones que son uniones sanguíneas. Aquellas relaciones bajo las cuales nosotros venimos a este mundo y estamos unidos, no por elección, sino por motivo sanguíneo. Renunciar a esa relación. Véanlo conmigo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Déjenme explicarles, hermanos, que hay en la Biblia expresiones idiomáticas culturales que se entienden en su momento y usted la dice fuera de ahí y no se entienden. Ahora en Ecuador, un pastor me presenta a una hermana que ha venido a la fe y me presenta a su hija. Pero cuando me presenta a la hija, dice, esta es la hermana tal y esta es su guagua. En mi país, guagua es un autobús de transporte escolar, público, lo que sea. Por lo tanto, cuando él me presenta a la niña como una guagua, yo inmediatamente digo, aquí hay algo que no me está cayendo. Porque guagua es otra cosa. Pero en Ecuador todo el mundo entiende lo que es una guagua. Y me enteré después que viene del quichua para referirse a los niños. Así, cuando Jesús hablaba, su gente entendía lo que él estaba diciendo. Nosotros necesitamos a los pastores y a los comentaristas que nos digan qué es lo que él está hablando. Déjeme decirle lo que él no está diciendo. Él no dice que debe haber un sentimiento de aborrecimiento hacia ninguna persona, mucho menos padres y madres. Todo lo contrario, la Biblia dice que debemos amar a los padres, honrar a los padres. La Biblia dice claramente que a la mujer hay que amarla, a la esposa como Cristo, a la iglesia. La Biblia dice que a los hijos los padres tienen que amarlos y no exasperarlos. A los hermanos y hermanas. La Biblia dice que la propia vida uno debe de cuidarla como un tesoro que viene de Dios. Entonces ahí no dice que haya tal sentimiento de odio, maldad en el corazón. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Mateo capítulo 10 nos lo aclara. Vean Mateo capítulo 10, que es el texto paralelo, para que entendamos lo que el Señor Jesucristo realmente está diciendo aquí. Mateo 10, versículo 37. Inmediatamente lo vamos a entender. El que ama a padre o a madre, oiga ahora, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que él quiere decir? Que él debe ser el objeto principal de nuestro amor y no ninguna otra relación sanguínea de este mundo. Y cuando se compara el amor que uno debe tener hacia Cristo con el amor que debe de tener para estas relaciones terrenales, eso es parecido a que si fuera odio. Está tan lejos que fuera como odio, pero él no está mandando a odiar a nadie. Él está diciendo, cuando usted lo compara, esto es como odio. Yo se lo voy a hacer con una comparación sencilla. Todos nosotros venimos de Latinoamérica. Cuando usted va y ve a un pobre de Latinoamérica, esas personas que viven en un piso de tierra, esas personas que viven en una habitación que tiene unos cuantos pies y ahí adentro tienen todo. Esas personas que comen de la manera en que comen, una vez al día a veces. Esas personas que visten de una manera escasa, con una ropa desteñida. Y usted visita a ese pobre y viene a los Estados Unidos y según el orden de ingreso de tantos miles cae dentro del rango de pobreza y visita un pobre de aquí, entonces usted tiene que decir, este es rico en comparación con este otro pobre. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy claro. Lo que Jesús dice, el amor a mí debe tener tanta primacía que este amor es como si fuera odio. ¿Y saben qué es lo que más me gusta? Que cuando amamos primero a Cristo más que al Padre, a la madre y los hermanos, ya nuestra lealtad estará a Cristo y vamos a aprender de Cristo cómo amar debidamente a padre, madre, hermano, hija e hijos. Esa es la clave, bendito sea Dios. Cuando miramos a Cristo, Él nos dice, ahora ven, yo te iba a decir cómo tienes que amar a tu papá, cómo tienes que amar a tu mamá, cómo tienes que amar a la esposa.
Eso es lo que él está diciendo. No puede ser mi discípulo el que no me pone primero para yo enseñarle cómo hacerlo. Noten ahora, en ese mismo orden, la segunda relación que él pone aquí es el que no me ame más, mire ahora, que a su mujer. Yo no escogí mi papá, yo no escogí mi mamá, yo no escogí mis hermanos, pero a mi mujer sí. Yo la vi, mis ojos brillaron, mi corazón se aceleró y comencé a ser diligente hasta que Dios me dio la victoria. Yo escogí eso. Oigan lo que él dice ahora. La relación de familia tú no la escogiste de sangre, pero la relación de una mujer tú la escogiste, te gustó. Mira, yo voy primero que ella. Ámame a mí más primero y vas a ver cómo puedes amarla a ella apropiadamente. No debes amar a tu mujer al grado tal que ella esté por encima de mí. Mis discípulos a mí me aman primero. Noten ahora, así hijos, hermanos, hermanas, mi descendencia, y aún su propia vida. Ese es el tercer nivel. Ya eso es el nivel natural, como otro siervo de Dios ha dicho. Todos nosotros nos cuidamos de manera natural. Usted se preserva. Usted ve algo que viene para su rostro, usted cierra los ojos, se baja. Y dice él, aún ese instinto de preservación natural de ti y ese amor hacia ti mismo, tu amor hacia mí tiene que estar primero de tu amor hacia ti mismo. Y eso como que es chocante. Y eso demanda una disciplina. Porque el amor propio es que nos hace vivir de una manera desordenada. Por eso hablamos sobre la idolatría en la adoración. Cuando usted se ama demasiado, entonces usted es un idólatra de usted mismo. Usted malusa su dinero. Porque se ama demasiado y se da todos los gustos. Se ama demasiado y comienza a descuidar otros deberes. Se ama demasiado y se tolera el pecado. Yo me lo merezco. Yo he pasado mucho. Yo he hecho. Mire, él dice, no. Aborrece tu propia vida. Ámame a mí primero. Yo te voy a decir cómo tú tienes que cuidarte. Ahora, en segundo lugar, el Señor Jesucristo acentúa más la distinción de un verdadero discípulo. Y miren ahora lo que él dice en el versículo 27. Cualquiera que no toma su propia cruz. Y aquí entra no solamente una consideración del afecto y el amor, sino ahora del sacrificio que deben experimentar sus verdaderos discípulos. Cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Vamos a pensar por un momento, hermanos. Hoy las cruces andan donde quiera, hay cruces de madera, hay cruces que la gente utiliza en una cadenita. En aquel tiempo la cruz era algo de un símbolo de muerte muy serio. Hablar de la cruz era hablar de humillación. Y lo que él está diciendo, mis verdaderos discípulos están dispuestos a tomar una cruz cada día en su vida. Ahora alguien pudiera decir, ya yo sé por qué fue que yo me casé con esta persona, esta es mi cruz. No. No se acelere, yo no estoy hablando de eso, puede que sea parte de su cruz, pero no es eso. Aquí lo que él está diciendo es lo siguiente, mire. Cuando una persona era juzgada, los romanos, sobre todo, le imponían la cruz. Los ciudadanos romanos no eran llevados a la cruz, eran decapitados por lo deshonroso. Era más honroso que le arranquen la cabeza a que lo crucifiquen. Y el crucificado, que iba a ser crucificado, tenía que atravesar la ciudad. ¿Y saben lo que eso significaba? Roma tiene razón y yo soy culpable delante de todo el mundo y por eso me están clavando. No había Facebook, no había televisión, no había manera de comunicarle a la gente la justicia de Roma. El Señor Jesucristo dice, miren, usted tiene que confiar en mí, seguirme con su cruz. Y algunos entienden que eso significa yo estoy siguiendo a Cristo y diciendo que Él tiene razón y Roma se equivocó. Pero otros también dicen, no. Yo estoy llevando una cruz y yo estoy diciéndole al mundo que Dios tiene razón, yo soy culpable, digno de ser crucificado y Él es el único justo. Y cuando usted lleva su cruz se niega a sí mismo y dice, no, yo no soy el que tengo razón, yo admito mi culpabilidad y yo bendigo a Dios cada día. El principio es de autonegación. Negarme a mí mismo, como extendiendo lo anterior de aborrecer su propia vida para que Dios sea honrado.
Hermanos, la vida cristiana incluye autonegación. Autonegación. La autonegación implica un sacrificio. Negarme ciertas cosas a fin de agradar a Cristo. Negarme a ciertos deseos o aún cosas lícitas para yo poder agradar mejor a mi Señor. Y el Señor lo que hace a partir de ahí es traer dos parábolas. Una de uno que va a edificar una torre y calcula primero. Y Él está diciendo, calcule bien para ser mi discípulo. Y el otro es de uno que va a la guerra. Tiene 10,000, el enemigo tiene 20,000, es el doble, están armados. Y él dice, en vez de yo ir y perder, yo mejor voy a negociar para quedar en paz. Y miren cómo yo veo las dos parábolas, hermanos. Para ser un verdadero discípulo de Jesucristo, usted tiene que pararse y decir, ven acá, ¿soy yo capaz de poder amar a Cristo más que a papá, mamá, mis hermanos y mis hijos? ¿Y saben cuál es la respuesta? No, yo no soy capaz. No. Y seamos honestos. El amor que sentimos para nuestros seres queridos es tan grande que tenemos que tener cuidado de no idolatrarlos. Mucho cuidado. Porque hay personas que llegan a idolatrar a esa pareja, a esos hijos, y su vida se convierte en un foco de adoración a esos seres queridos. Y no digo siempre, pero por eso Dios a veces le quita ciertos familiares a una persona. Para que Él sea el Señor y no sus ojos en esa persona. Porque adoran a esa persona. Y por eso hay hombres abusadores de mujeres que las maltratan. Y ellas nunca hacen nada, ni dicen nada. Porque ese es su Dios. Mucho cuidado con eso. Noten, Señor, la tendencia natural mía es adorar a mi familia. Yo oro, hermanos, por la mañana. Como yo sé que ustedes. Y cuando yo me siento ahí a orar durante mucho tiempo, pienso en mi esposa, en el don que es ella para mí. Pienso en cada uno de mis hijos llorando y agradecido a Dios por ellos. Pero sobre todo mi corazón debe agradecerle a aquel que me la ha dado y me ha dado mis hijos a mi Dios. Y es difícil. Porque hermanos, déjenme explicarle algo. Si yo no me disciplino para eso, yo me quedo a este nivel. Como cuando yo anoche, después que llegué cansado de ese viaje, tenía que buscar una ropa para irme a acostar. Y simplemente fui al gavetero, abrí una gaveta y estaba lavadito y ordenadita la ropa que yo necesitaba. ¿Quién la puso ahí si yo la entregué sucia en otro lado? Entonces mi corazón dice, oh, qué buena mujer. Y es verdad, pero al mismo tiempo tengo que decir, bendito sea Dios que me ha dado esta esposa. Mis hijos vienen, me dan masaje, me dan comida. Qué buenos hijos. Sí, pero bendito sea Dios que me lo ha dado. ¿Verdad? Y las esposas ahora que tienen casas nuevas en esta iglesia, dice, qué marido me ha dado Dios con esta casa que me ha regalado. Pero vaya Dios que le dio ese marido también. No dejen que nadie se interponga entre su adoración a Dios, por más valioso y bueno que sea. Pero Él dice, igualmente, si usted va a una guerra y ve que aquel es mayor, ríndase. ¿Y de qué yo creo que Él está hablando ciertamente? Ríndase a Dios. Usted no va a poder con Jesucristo. Ríndase al Señor. Yo no voy a poder. Yo me rindo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es que tú quieres? En conclusión, vea la conclusión del versículo 33. El tiempo me impone parar. Dice, así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Y el Señor Jesucristo aquí lo que está diciendo específicamente es lo que ahí dice. Renunciar a todas las cosas que posee. Hermanos, respóndame porque todavía lo tengo despierto. ¿A cuáles cosas tiene que renunciar? Dice ahí. A todas. ¿Qué significa todas? En su país, El Salvador, Colombia. ¿Qué significa todas? Todas. Él lo ilustró en otra ocasión. Miren de qué manera. A mí me gusta la ilustración. Él dice que un hombre va pasando y ve un campo. Y quiere ese campo porque ahí hay un tesoro. Y cuando va donde el dueño le dice, ¿cuánto cuesta? Y él se da cuenta que la única manera de comprar ese tesoro es saliendo de todo lo que él tiene. Y él va, sale de todo y lo invierte en ese terreno. Eso es exactamente lo que está diciendo. Todo, todo.
Ahora usted me pregunta, ¿cómo se aplica eso a nosotros? Se lo voy a decir ahora mismo. Cuando hablaba con mi esposa por teléfono hace un par de días, me dio una noticia el viernes, alegre. Ay, mi amor, yo me puse nervioso, pero me dijo, ay, mi amor, por aquí hay muchos yard sale. Y yo me temblaron las rodillas. ¿Sabe? Una venta de esa de garaje. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa con los yard sale. Usted pasa por ahí y encuentra esto. Y le dice, usted sabe que eso cuesta 25. Dice, ¿cuánto cuesta? 5. Y usted hace así, se registra y nada más anda con uno. Entonces usted le dice, mire, le doy esto aquí, pero espéreme que yo voy a buscar lo otro. Pero eso puede aplicarse en cualquier sentido. Pero esa es la idea. Que usted ve a Cristo y usted dice, ¿qué tengo yo que dar para recibir este regalo? El Señor le dice, todo. ¿Qué significa todo? Y voy ahora a seguir a otro predicador. Bueno, ¿cuánto tienes ahí en el bolsillo? $20, dámelo. Perfecto. ¿Tú tienes casa? Sí, por una casita pequeña. Es mía. Pero entonces la persona le dice, pero mire, en vez de casa, ¿qué le parece si yo le facilito mi camper, que cabe en 2 camas? ¿El camper tiene? Sí, mío. Pero hay gente que vive en un carro, yo le puedo dar el carro. ¿Tú tienes carro? Tengo 3, los 3 son míos. ¿Y qué le parece si mejor nosotros nos ponemos de acuerdo y yo, en vez de darle eso, yo le puedo facilitar una casita de campaña que tengo? ¿Tiene casa de campaña? Sí, mía. Y así sucesivamente, todo lo que tienes, dámelo y entonces serás mi discípulo. Eso es lo que le está diciendo. Que todo lo que tú tienes lo consagres a mí como mi discípulo. Todo será mío y yo te daré vida en abundancia. Eso es lo que le está diciendo. Amados, ¿creen ustedes que la demanda es muy alta? ¿Sí o no? Háblenme, hermanos de la iglesia. ¿La demanda, la exigencia es muy alta? ¿Sí o no? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Administras tú tu vida de esa manera, de tal manera que tú dices, mi tiempo es de Él, mis noches son de Él, mis recursos son de Él? Dime, Señor, ¿qué hago para yo servirte con todo lo que yo tengo? Eso es un verdadero discípulo, hermanos. Y quien no anda así, él dice, no puede ser mi discípulo. La conclusión que él pone aquí, buena es la sal. Los verdaderos discípulos son sal de este mundo. Pero si la sal se vuelve insípida, no es buena para la tierra ni para abono, la arrojan fuera. Y miren qué palabra consoladora, el que tiene oídos que oiga. En otras palabras, mira, si tú no eres un verdadero discípulo, perdiste todo. Todo lo que crees que tiene lo vas a perderlo absolutamente todo. Amados, yo quiero concluir con estas palabras. ¿Quién aquí puede decir con toda certeza, yo todo lo he dedicado a Cristo? No me responda. Pero si usted sabe que si no lo ha hecho así, dice él, no puede ser mi discípulo. Entonces yo tengo unas palabras para ti. En primer lugar, él, cuando se volvió y le dijo eso a la gente, nos está mostrando que esto se aprende. Este desprendimiento de mis relaciones y prioridad de Cristo y de todo lo que tengo ponerlo a sus pies, se aprende porque nosotros no nacemos así. Nosotros no nacemos así. Nosotros nacemos con una tendencia al egoísmo, al egocentrismo. Yo y después yo y finalmente yo. Y esto se aprende. Por lo tanto, sigamos oyendo a Cristo y que Él nos enseñe cómo administrar nuestra vida, cómo servirle mejor con lo que Él nos ha dado. Esto se aprende. Dispóngase a aprenderlo. En segundo lugar, esto es gradual. Gradual. ¿Qué significa? Hermanos, que nosotros vamos a ir creciendo en la gracia y esta manera de vivir es gradual. El nuevo nacimiento no, pero esta manera de administrar nuestra vida, nuestras relaciones bajo el señorío de Cristo es gradual. Él le abrió los ojos a un hombre y ese hombre le dijo, Señor, veo los hombres que hablan como árboles, y él lo mandó a lavarse y volvió, y así la gracia es gradual. Estos mismos apóstoles que estaban ahí, sus verdaderos discípulos, no vivían así al principio. Óigalo bien, la misma cosa. Dígale al de al lado, los verdaderos discípulos, apóstoles, no vivían así al principio. No vivían así.
Los verdaderos apóstoles al principio no vivían así. ¿Cómo vivían ellos? Oh, hermanos, teniendo su parte. Cuando el Señor fue arrestado, ¿sabe lo que dice Marcos? Todos lo abandonaron. ¿Eran verdaderos discípulos? Sí, pero tenían que madurar en la fe. ¿Y qué encontramos en el libro de los Hechos? Que ellos han madurado. Y ellos dicen, si yo tengo que morir en el nombre del Señor, yo voy a morir. He aquí, clávenme. Y dice la historia que Pedro no quiso que lo clavaran igual, sino de cabeza, para no tener la honra de ser crucificado igual que su Señor. Pero ese Pedro lo negó 3 veces. O sea que esta negación de mí mismo y disposición de llevar la cruz no pasa de la noche a la mañana, es gradual. Por lo que no se desaliente si usted no ha entregado todo lo que tiene a Cristo, como hemos expuesto hoy. Pero es aquí lo que sí tiene que hacer: estar determinado en el nombre de Cristo a seguirlo a Él por encima de todas las cosas. Amén. Que usted pueda decir ahora, no, yo quiero, Señor, como aquel hombre que fue para que Dios le sanara a su hija y le dijo, Señor, sánala. Y el Señor le dijo, para el que cree, todo es posible. Y el hombre rápidamente dijo, yo creo. Pero parece que la conciencia le dijo, tú sabes que tú no crees. Bajó la mano y dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué es lo que yo espero que tú digas ahora? Señor, yo estoy dispuesto a ponerte a ti por encima de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, de toda relación, a poner todo lo que yo tengo en tus manos. Yo estoy dispuesto, si es necesario, a negarme a mí mismo el resto de mis vidas hasta morir para agradarte a ti, por ser fiel a ti. Toma esa determinación y yo te invito a que ores a Dios. Señor, ayúdame a amarte así. Ayúdame a amarte así. Yo tengo que compartirles esto. Ayer he hablado de mi esposa. Cuando yo me casé con mi esposa, hermano, yo era más seco que un hielo frío. Un bloque de hielo, un hombre seco. ¿Sabe lo que un hombre seco? Desabrido. Un día había una actividad familiar y estaban filmando un video. Y en ese video, la manera en que yo traté a mi esposa era una tontería. Yo sentí un sentimiento de culpa tan grande y dije, óyeme, pero la verdad es que yo no amo a mi esposa como... ¡Qué mal! Ahora en el altar yo le juré a ella lealtad para toda la vida. Pero una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Y ese día dije, Señor, ayúdame a amarla con ternura. Y se lo voy a decir en dominicano, con sabrosura. Todos los días de mi vida. Y ella es testigo, hermano. A veces yo tengo que frenarme. Dios cambia el corazón. Dios crea el afecto. No, pastor, es que yo no fui criado así. Olvídese. Dios es poderoso. Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Vaya y dígale, Señor, ayúdame a amarte a ti más que a mi esposo, mi esposa, mis hijos, para que amándote más, tú me enseñes a amarlos a ellos. Señor, ayúdame a ponerte a ti por encima de todos mis bienes, de tal manera que yo te pregunte a ti, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con este dinero? ¿Qué tú quieres que yo haga con mi casa? ¿Qué tú quieres que yo haga con mi vehículo? ¿Qué tú quieres que yo haga con tanta ropa que tengo aquí? Señor, dime qué hago. Dime qué hago. Que tú puedas someterte a Cristo y Él sea tu Señor, y entonces andarás como un buen discípulo. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos conceda ver una iglesia de personas aquí que se niegan a ellos mismos y quieren que Cristo les diga qué hacer con toda su vida y con todas sus cosas. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es recordar a nuestra alma estas verdades tan maravillosas. Ayúdanos a no ser aquellos que se autoengañan. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a ganar para ti. Ayúdanos a invertir para ti, a gastar para ti. Ayúdanos, Señor, a hacer todas las cosas para ti como verdaderos discípulos. Que tú seas exaltado y tú nos bendigas mientras administramos bien lo que tú nos has dado. Que aquí hayan verdaderos discípulos, personas comprometidas y resueltas a obedecerte en todo camino. Si alguien aquí no ha creído, que hoy se arrepienta y te siga de todo corazón. Oh Señor, solo tú puedes darnos las fuerzas. Te rogamos esto
En el dulce nombre de Jesucristo. Amén.